La moneda congelada para detectar apagones. El abuelo tenía un truco que parecía de científico. Llenaba un vaso con agua, lo congelaba y luego ponía una moneda encima del hielo. Lo dejaba dentro del congelador como señal. Si después de un corte de luz la moneda aparecía en el fondo, significaba que todo se había descongelado y vuelto a congelar, y por lo tanto, la comida ya no era segura. Esa técnica tan casera servía para proteger la salud de la familia sin necesidad de adivinar si los alimentos seguían en buen estado. Una vela para cajones atascados. Un cajón que se atascaba nunca era un problema para él. En lugar de forzar o romper la madera, sacaba una vela vieja, la pasaba por los bordes y de repente el cajón se deslizaba suave como nuevo. La cera actuaba como lubricante natural, invisible y duradero. También usaba este truco en ventanas que chirriaban o se quedaban pegadas. Mientras otros compraban aceites o sprays, él siempre resolvía con algo tan simple como una vela olvidada en un cajón. Café usado para eliminar olores de la nevera. El café no solo servía para despertar a las personas, también tenía un poder oculto que el abuelo conocía. Eliminar olores fuertes de la nevera. Guardaba los pozos de café usados en un platito y los ponía dentro del refrigerador. En pocas horas absorbían cualquier mal olor, desde pescado hasta cebolla. Cuando el café ya no tenía efecto, no lo tiraba, sino que lo usaba como fertilizante en sus plantas. Un doble uso perfecto que me enseñó a aprovechar hasta lo más pequeño de la cocina. Hilo dental para cortar pasteles. Uno de mis recuerdos favoritos era cuando había pastel recién hecho. En lugar de usar un cuchillo que aplastara la masa, el abuelo sacaba un trozo de hilo dental sin sabor. Lo tensaba con ambas manos y lo deslizaba sobre el pastel como si fuera una sierra invisible. El corte quedaba limpio, parejo y sin migas desordenadas. Para mí, de niño, era pura magia, pero en realidad era pura lógica. Hoy sigo usando ese truco cada vez que quiero que un pastel o cheesecake quede perfecto al servirlo. La cuchara de madera para que no hierva la olla. Seguro que más de una vez has dejado pasta o leche al fuego y de repente el agua empieza a burbujear y se desborda por todos lados. El abuelo siempre tenía una solución tan sencilla que parecía magia. Colocaba una cuchara de madera atravesada sobre la olla. El contacto de la espuma con la cuchara rompía las burbujas y evitaba que siguieran subiendo. Así no había que limpiar el desastre de la estufa después. Hoy en día, cada vez que pongo pasta a hervir, siempre tengo a mano esa cuchara de madera, porque aunque parezca un detalle pequeño, ahorra tiempo, esfuerzo y dolores de cabeza. Limpiar vidrios con papel de periódico. Antes de que existieran limpiavidrios químicos con fragancias, el abuelo usaba algo tan básico como el periódico. Mojaba un poco de vinagre con agua en un paño y luego pasaba el periódico arrugado sobre la superficie del vidrio. El resultado era impresionante. Nada de manchas y un brillo que parecía profesional. Lo curioso es que la tinta del periódico ayudaba a pulir y no dejaba pelusas como los trapos comunes. La primera vez que lo probé en los espejos de casa, entendí por qué era su método favorito y hasta hoy lo sigo usando. La papa como borrador natural de manchas. Cuando un niño pintaba las paredes con crayones, en lugar de enojarse o pensar en pintar todo de nuevo, el abuelo iba directo a la cocina, sacaba una papa y la cortaba por la mitad. Con paciencia la frotaba sobre las manchas y el almidón natural de la papa hacía que los pigmentos se desprendieran. Después pasaba un paño húmedo y la pared quedaba casi como nueva. No siempre quedaba perfecta, pero sí lo suficiente para salvar la situación. Me fascinaba ver cómo algo tan simple podía borrar un desastre en minutos. Sal gruesa para limpiar sartenes de hierro. Las sartenes de hierro fundido eran sagradas para el abuelo, y sabía bien que no se debían lavar con jabón, porque perdían la capa protectora que las hacía antiadherentes. Su método era tan ingenioso como simple. Echaba un buen puñado de sal gruesa en la sartén caliente y la frotaba con un trapo seco.
La sal levantaba los restos de comida y desinfectaba al mismo tiempo. Después añadía unas gotas de aceite y la sartén quedaba lista, brillante y preparada para durar muchos años más. Gracias a este truco, esas sartenes se convirtieron en verdaderas reliquias familiares. Cáscara de huevo como fertilizante natural. El abuelo nunca veía desperdicio donde otros veían basura. Las cáscaras de huevo, por ejemplo, las secaba y las trituraba hasta hacer polvo. Luego las esparcía en el jardín porque eran ricas en calcio y fortalecían las raíces de las plantas. Incluso recuerdo que las ponía enteras en la base de los tomates para darles más fuerza. Además, servían como repelente natural contra plagas como los caracoles. Hoy en día, cada vez que cocino huevos, guardo las cáscaras y pienso en cómo aquel gesto sencillo ayudaba al abuelo a tener un huerto fuerte y sano. Limón para limpiar el microondas. El abuelo siempre decía, si algo huele mal, ponle un limón. Y lo aplicaba incluso en el microondas. Cuando el aparato quedaba impregnado de olores fuertes, cortaba un limón por la mitad, lo exprimía en un vaso de agua y lo metía adentro. Lo calentaba un par de minutos, hasta que el vapor cítrico se esparcía por todo el interior. Entonces simplemente pasaba un paño y la grasa se desprendía sola, mientras el mal olor desaparecía. No solo limpiaba, sino que además dejaba la cocina con un aroma fresco y natural. Alfiler en el tallo de las flores. Para prolongar la vida de los ramos, el abuelo tenía un truco curioso. Clavaba un alfiler fino justo debajo del capullo de cada flor. Este pequeño gesto ayudaba a que el agua subiera mejor por el tallo y mantenía los pétalos frescos por más tiempo. Además, cambiaba el agua a diario y cortaba un poquito el tallo en diagonal. Recuerdo ver rosas y claveles durar más de una semana en su mesa, cuando en otras casas ya estaban marchitos al tercer día. Pan para recoger vidrios rotos. Cuando un vaso se rompía, barrer no siempre era suficiente, porque quedaban astillitas invisibles que podían causar accidentes. El abuelo resolvía el problema con una rebanada de pan ligeramente humedecida. La pasaba por el suelo y el pan atrapaba hasta los fragmentos más pequeños de vidrio. Luego simplemente tiraba esa rebanada a la basura y el lugar quedaba seguro. Un truco simple, seguro y muy efectivo, ideal para evitar cortes inesperados. Aceite en la bisagra para que no rechine. El sonido de una puerta chirriante le sacaba de quicio, pero en lugar de gastar dinero en lubricantes, el abuelo recurría a lo que tenía a mano. Unas gotas de aceite de cocina. Las aplicaba en la bisagra, movía la puerta varias veces y el sonido desaparecía al instante. Si no había aceite, usaba manteca o mantequilla, con el mismo resultado. Una solución rápida y práctica que aún hoy funciona perfectamente. Trapo húmedo bajo la tabla de cortar. Seguro que más de una vez intentaste cortar verduras y la tabla se movía por todos lados. Eso no solo es molesto, sino también peligroso. El abuelo tenía un truco sencillo pero brillante. Colocaba un trapo de cocina ligeramente húmedo debajo de la tabla. Esa simple acción la fijaba en su sitio, evitando resbalones y accidentes. Gracias a esto, cortar pan, carne o verduras se volvía mucho más fácil y seguro. Lo sorprendente es que hoy en día hasta los chefs profesionales recomiendan exactamente el mismo truco en sus cocinas: hielo para quitar chicle de la ropa. Uno de los grandes dramas de la ropa es cuando un chicle se pega. Pareciera que nunca saldrá y que la prenda está perdida. Pero el abuelo nunca se complicaba. Ponía un cubito de hielo directamente sobre el chicle y lo dejaba unos minutos hasta endurecerlo por completo. Luego, con una cuchara o un cuchillo sin filo, lo desprendía con facilidad sin dañar la tela. Y si se trataba de una prenda delicada, incluso la metía entera al congelador para acelerar el proceso. ¡Listo! El chicle salía entero y la ropa quedaba como nueva. Un truco práctico, económico y que funciona mejor que muchos productos químicos.
azúcar para calmar la lengua picante. A veces, un guiso o salsa quedaba demasiado picante y parecía arruinar la comida. El abuelo tenía la solución perfecta: añadir una cucharadita de azúcar o un trozo de pan al plato. Ese pequeño toque lograba equilibrar el ardor sin alterar el sabor original. Pero no solo eso. Si alguien en la mesa se pasaba de picante, siempre recomendaba beber leche en lugar de agua. El agua solo lo empeora, decía, pero la grasa de la leche neutraliza el picante de inmediato. Y tenía toda la razón. Más de una vez, ese consejo me salvó en comidas demasiado atrevidas. Arroz en el salero contra la humedad. En lugares húmedos, la sal tiende a apelmazarse y termina saliendo a grumos. La solución del abuelo: tan simple como poner unos granitos de arroz dentro del salero. El arroz absorbía la humedad, dejando la sal suelta y lista para usar en cualquier momento. Cada vez que veía esos pequeños granos mezclados con la sal, me parecía un detalle curioso, hasta que entendí lo útil que era. De hecho, este truco es tan práctico que todavía se usa en muchísimas casas alrededor del mundo. Cáscara de plátano para pulir zapatos. ¿Tus zapatos de cuero perdieron brillo? El abuelo jamás gastaba dinero en cremas especiales. Su truco era usar la parte interior de una cáscara de plátano. Frotaba suavemente el zapato con ella y luego pasaba un trapo seco. El resultado era increíble. Los aceites naturales del plátano devolvían el brillo y protegían el cuero al mismo tiempo. Yo lo probé una vez en unas botas viejas y quedaron tan relucientes como si fueran nuevas. Un método casero, económico y sorprendentemente efectivo que demuestra que la naturaleza también sabe de limpieza y cuidado. Papel aluminio para afilar tijeras. Seguro te ha pasado. Las tijeras ya no cortan ni un papel. El abuelo jamás corría a comprar otras. Su truco era agarrar un trozo de papel aluminio, doblarlo varias veces hasta formar una tira gruesa, y cortar sobre él repetidamente. Con cada corte, los bordes de las tijeras se volvían más afilados, recuperando su filo original. Era increíble ver cómo un material tan común en la cocina podía devolverle vida a una herramienta casi perdida. Gracias a este consejo, unas tijeras podían durar años enteros. Cebolla para limpiar parrillas. Después de un buen asado, la parrilla siempre quedaba llena de grasa y restos quemados. En lugar de gastar en químicos caros, el abuelo cortaba una cebolla por la mitad y, con ayuda de un tenedor, la frotaba directamente sobre los hierros todavía calientes. La acidez natural de la cebolla deshacía la grasa, desprendía los restos y al mismo tiempo desinfectaba. Además, dejaba un aroma inconfundible, un olor que mezclaba campo, fuego y tradición. Era su manera de cerrar cada asado con broche de oro. Patata para quitar óxido. Cuando una herramienta quedaba cubierta de óxido, no era motivo de tirarla. El abuelo tomaba una patata cruda, clavaba la herramienta en ella y la dejaba reposar un rato. El ácido oxálico de la papa actuaba como un limpiador natural, disolviendo el óxido poco a poco. Luego, con un simple trapo, la dejaba como nueva. Verlo siempre me sorprendía. ¿Quién imaginaría que algo tan común en la cocina podía salvar una herramienta oxidada? Era como magia casera, pero con ciencia natural detrás. Botella de agua congelada como aire acondicionado casero. Este era uno de sus trucos más ingeniosos, y el que siempre me sacaba una sonrisa en verano. Cuando hacía un calor insoportable, el abuelo llenaba una botella grande de agua, la congelaba y la ponía justo delante de un ventilador. El aire pasaba por la superficie helada y salía fresco, como si fuera un aire acondicionado casero. Refrescaba la habitación en minutos y sin gastar casi nada de electricidad. Para mí, este truco resume perfectamente lo que era el abuelo. Ingenioso, práctico y siempre buscando soluciones simples y económicas. Vinagre para limpiar ollas quemadas. A todos nos ha pasado. Se quema la comida y la olla queda con una capa negra pegada que parece imposible de quitar. El abuelo jamás rascaba con furia.
Simplemente echaba un buen chorro de vinagre. Lo mezclaba con agua y lo dejaba hervir unos minutos. El ácido del vinagre aflojaba la suciedad y hacía que se despegara casi sola. Y si quería un toque extra, agregaba bicarbonato al final. La mezcla burbujeante parecía una pequeña reacción de laboratorio que dejaba las ollas brillando como nuevas. Pan duro para limpiar molinos de café. El molino de café siempre guardaba restos aceitosos y olores fuertes que con el tiempo lo ensuciaban. El abuelo usaba un truco inesperado. Metía un trozo de pan duro en el molino y lo trituraba como si fueran granos. El pan absorbía la grasa y arrastraba los residuos, dejando el interior limpio. Luego bastaba un enjuague rápido y el molino quedaba impecable, sin olores y listo para el próximo café. Simple, natural y sin gastar en productos especiales. Harina para calmar aceite caliente derramado. Freír siempre tiene su riesgo, y un derrame de aceite puede ser muy peligroso. El abuelo lo sabía, y por eso tenía este consejo de oro. Cuando caía un poco de aceite caliente, en lugar de entrar en pánico, echaba harina encima. La harina absorbía de inmediato el líquido, evitando que se expandiera y reduciendo el riesgo de incendio. Después solo recogía la masa formada y asunto resuelto. Este consejo no solo era práctico, sino también un auténtico salvavidas en la cocina. Bolsa de agua caliente contra dolores. Cuando el abuelo tenía dolores musculares o malestar en la espalda, no recurría de inmediato a pastillas. Su medicina casera era simple. Llenaba una botella de vidrio con agua caliente. La envolvía en un paño y la usaba como compresa. El calor penetraba lentamente, relajaba los músculos y calmaba el dolor. Era un remedio antiguo, pero efectivo, que sigue siendo válido hoy en día. Para él, la naturaleza y la simplicidad siempre eran la primera opción. Papel encerado para cajones duros. Cuando un cajón de madera se trababa y parecía condenado a quedarse así para siempre, el abuelo nunca pensaba en reemplazarlo. Su truco infalible era frotar papel encerado en los bordes. La cera del papel se impregnaba en la superficie y convertía el movimiento torpe en un deslizamiento suave como mantequilla. No necesitaba aceites grasosos ni productos caros que podían manchar la madera. Para él, cada mueble tenía alma y debía cuidarse para que durara generaciones. Gracias a este secreto, hasta los cajones más viejos parecían recién hechos. Y curiosamente, hoy en día muchos carpinteros siguen usando la misma técnica, porque es simple, barata y muy efectiva. Ajo como pegamento natural. El abuelo siempre decía que en la naturaleza se escondían soluciones que la gente había olvidado. Una de ellas era el ajo. Cuando un vaso tenía una grieta fina o una pieza de loza estaba al borde de romperse, exprimía un diente de ajo y aplicaba el jugo sobre la fisura. Los compuestos del ajo actuaban como un adhesivo natural, cerrando la grieta de forma temporal. No era una reparación para toda la vida, pero sí lo suficiente como para seguir usando ese objeto por un buen tiempo. Era un truco simple, sin químicos artificiales ni gastos extra, que demostraba que incluso un ingrediente tan común en la cocina podía convertirse en herramienta de reparación. Aceite para quitar pegatinas. Las etiquetas pegajosas en frascos y botellas eran una de las cosas que más paciencia le robaban a cualquiera, excepto al abuelo. Él sabía que no hacía falta sufrir con uñas desgastadas o cuchillos que rayaban el vidrio. Solo tomaba un poco de aceite de cocina, a veces girasol, a veces oliva, el que tuviera a mano, y lo aplicaba sobre la etiqueta. Después de unos minutos, la pegatina se deslizaba sola, sin dejar ni rastro de pegamento. Lo mejor era que el vidrio quedaba limpio y listo para reutilizar en la despensa, para conservas o incluso como floreros improvisados. Un truco económico que convertía la basura en algo útil. Siempre al estilo del abuelo. Tiza contra las manchas de grasa. Una mancha de aceite en la ropa solía ser una tragedia en cualquier casa. Pero para el abuelo, era solo otra oportunidad de aplicar su sabiduría práctica.
sacaba un trozo de tiza blanca del cajón. Sí, la misma con la que los niños pintaban en la pizarra. Y la frotaba sobre la mancha antes de lavar la prenda. La tiza absorbía la grasa como una esponja, evitando que se fijara en el tejido. Luego, con el detergente, la prenda quedaba impecable, como si nada hubiera pasado. Lo mejor era que era un remedio express, sin costo adicional, y tan efectivo que parecía magia. Una de esas soluciones que demuestran que lo más sencillo suele ser lo mejor. Cuchara en la botella de gaseosa. En casa, dejar una bebida abierta significaba para todos un refresco sin burbujas al día siguiente. Pero no cuando el abuelo estaba cerca. Él tenía un truco peculiar que siempre levantaba curiosidad: colocar una cuchara de metal en la boca de la botella antes de guardarla en la nevera. Según él, el metal enfriaba el cuello de la botella y ayudaba a conservar el gas por más tiempo. Puede que la ciencia tenga sus dudas. Cada vaso de gaseosa tenía burbujas vivas hasta el final, y ese detalle bastaba para darle la razón al abuelo una y otra vez. Patata como sello de estampado. El abuelo no solo era práctico, también sabía cómo despertar la imaginación. Cuando los niños se aburrían, tomaba una patata de la cocina, la cortaba por la mitad y con un cuchillo dibujaba formas simples: una estrella, un sol, un corazón. Luego mahojaba la superficie tallada en pintura, y ya estaba listo un sello casero. Con él decoraban papeles, telas o incluso envoltorios de regalo. Era una actividad barata, divertida y educativa, que convertía un alimento común en una herramienta de arte. Para los niños era magia pura, y para el abuelo era otra forma de enseñarles a crear con lo que había en casa, sin depender de juguetes comprados. Clavos hervidos contra la anemia. El abuelo también guardaba en su memoria antiguos remedios caseros. Uno de los más sorprendentes era su agua de hierro. Hervía clavos de hierro bien limpios en una olla con agua y una manzana. Decía que al hervir, el hierro pasaba poco a poco al líquido, y beber esa agua ayudaba a fortalecer la sangre y combatir la anemia. Aunque hoy la medicina nos recuerda que esto no sustituye a un tratamiento real, lo cierto es que algo de hierro sí se libera, y en su época era una manera sencilla de buscar salud con lo que había en casa. Más allá de lo científico, este remedio reflejaba el ingenio y el deseo del abuelo de cuidar siempre a su familia con recursos naturales y accesibles. Los trucos del abuelo nos enseñan que la solución no siempre está en lo caro o complicado, sino en lo simple y creativo. Cada consejo es una lección de ingenio y aprovechamiento, recordándonos que con un poco de imaginación, hasta los problemas más difíciles se pueden resolver fácilmente.